Imagina un reloj invisible, oculto entre las sombras de la historia, contando silenciosamente los segundos finales de la humanidad. Y ahora, según científicos galardonados con el premio Nobel, solo quedan 89 segundos para la medianoche. ¿Qué significa esto? Que estamos más cerca del fin que nunca antes desde la creación del reloj del Apocalipsis en 1947. Guerras que se multiplican, crisis climáticas fuera de control, la inteligencia artificial amenazando con superar el dominio humano. Todo parece converger hacia un punto sin retorno. Pero ¿y si esta advertencia científica no fuera solo una alarma natural? ¿Y si, en realidad, estuviera confirmando antiguas profecías bíblicas que anuncian el fin de los tiempos? La Biblia ya advertía sobre guerras, desastres y engaños globales. Ahora, la ciencia y la escatología parecen caminar juntas, como dos mensajeros anunciando algo inevitable. ¿Será que estamos al borde del cumplimiento literal del Apocalipsis? ¿Estás preparado para lo que viene? La señal profética de guerras y rumores de guerras. Imagina el sonido distante de sirenas, explosiones en el horizonte, noticias ininterrumpidas informando sobre nuevos conflictos, amenazas de bombas nucleares, tensión entre naciones. ¿Estamos solo viendo el movimiento político global o estamos escuchando los tambores del fin comenzar a sonar? Ustedes oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Mateo 24, 6. Estas palabras de Jesús, dichas hace 2000 años, hoy resuenan en los titulares que inundan nuestros celulares y televisores. El mundo está en alerta, pero ¿estamos nosotros espiritualmente atentos? El Boletín de Científicos Atómicos, fundado por ganadores del Premio Nobel, actualiza anualmente el famoso reloj del juicio final. Y hoy marca apenas unos segundos antes de la medianoche. La amenaza de destrucción global, sea por guerra nuclear, terrorismo químico o conflictos geopolíticos, nunca ha estado tan cerca desde la Guerra Fría. Guerras en Ucrania, tensiones en Medio Oriente, disputas entre potencias nucleares como Estados Unidos, Rusia, China. La ciencia lo admite. Nunca estuvimos tan cerca del colapso global. Pero lo que el mundo llama riesgo, las Escrituras ya lo habían anunciado como un signo inevitable. Jesús, en su sermón profético en Mateo 24, no describe un mundo en paz antes del fin. Él pinta un escenario turbulento, guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino. Estos eventos no son accidentes históricos, son marcadores proféticos. Cada conflicto, cada tensión diplomática, cada amenaza nuclear, es como una aguja moviéndose en el reloj divino. Y aún más, Jesús deja claro que aún no es el fin, sino el comienzo de los dolores. Mateo 24:8. Como las contracciones de una mujer antes de dar a luz, el dolor crece en intensidad y frecuencia hasta el momento final. Así también, vemos hoy guerras más frecuentes, más intensas, más complejas. Imagina una ciudad sitiada, las calles están vacías, aviones sobrevuelan, noticias de última hora traen miedo y confusión. En medio del caos, una pequeña iglesia permanece abierta. Un pastor anciano predica: no tengan miedo, estas cosas deben suceder, pero mantengan sus ojos en el Señor. Las bombas caen, las potencias se amenazan, pero los que conocen las profecías saben, la historia ya fue escrita, el fin vendrá, pero Dios reina. Cuando oímos hablar de guerras, nuestro primer instinto es el miedo, pero Jesús dice: no se asusten. Ahora te hago esta pregunta directamente a ti, mi seguidor. ¿Será tu fe sacudida por las noticias en las redes sociales?
¿Interpretas los eventos actuales solo desde una óptica política o también desde una óptica espiritual? Si supieras que estamos en la víspera de la mayor crisis de la historia humana, ¿qué harías hoy para cambiar tu vida? Quizá la gran guerra no sea solo externa, quizá la verdadera batalla esté ocurriendo ahora mismo, dentro del corazón humano. Las guerras que vemos son solo el comienzo. Cada explosión, cada tratado roto, cada nuevo rumor, es un recordatorio. Estamos avanzando rápidamente hacia el clímax de la historia. ¿Y tú, seguidor, estás listo para los días que vienen? ¿Está tu alma en paz, incluso ante los tambores de guerra? No hay tiempo para el miedo, pero sí un llamado urgente. Vigilar, discernir y permanecer firmes en la verdad. Pero las guerras no son la única señal alarmante del fin de los tiempos. La tierra gime, el clima enloquece, los desastres naturales se intensifican. ¿Será que la misma creación está gritando, como profetizan las Escrituras, que el final se acerca? En nuestro próximo encuentro exploraremos crisis climática y destrucción ambiental a la luz de la Biblia. Prepárate, la naturaleza también tiene algo que decir sobre el fin. Crisis climática y destrucción ambiental a la luz de la Biblia. Imagina un mundo donde las estaciones ya no siguen su curso natural, donde los bosques arden como antorchas gigantes, los océanos invaden ciudades y el cielo se oscurece en pleno día por nubes de humo y contaminación. ¿Alguna vez has sentido que algo no está bien con la naturaleza? ¿Serán estos desastres solo fenómenos aleatorios o señales de algo mucho más grande en marcha? Llegó el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 11:18. Lo que estamos presenciando no es solo una crisis ambiental, es un presagio profético, escrito en las páginas de las Escrituras desde hace milenios. La comunidad científica lleva décadas dando la alarma. El famoso reloj del Apocalipsis, ajustado por científicos galardonados con el Nobel, indica que estamos a solo segundos de la medianoche. El colapso global, cambios climáticos extremos, derretimiento de los polos, incendios devastadores, tormentas catastróficas y contaminación sin control, no son noticias aisladas, son los síntomas de un planeta en agonía. Cada grado de calentamiento global representa millones de vidas en riesgo, ecosistemas enteros desaparecen, especies se extinguen a una velocidad nunca antes vista, y la gran pregunta que resuena es, ¿nos estamos autodestruyendo? La Biblia es clara, la creación no nos pertenece. Es un regalo divino, confiado al ser humano para cuidarla con sabiduría y temor. Tomó, pues, el Señor Dios al hombre, y lo puso en el jardín del Edén, para que lo labrara y lo cuidara. Génesis 2:15. ¿Pero qué hemos hecho? Hemos abandonado nuestro rol de guardianes, y nos hemos convertido en depredadores de la tierra. Explotación desmedida, codicia, indiferencia, idolatría del consumo. El resultado, el planeta clama justicia, y Apocalipsis 11:18 nos revela un veredicto aterrador. Dios destruirá a los que destruyen la tierra. Desde la óptica escatológica, la crisis climática no es solo una consecuencia natural, es un signo de juicio espiritual. Así como se acelera la degradación del medio ambiente, también se intensifican las profecías sobre los gemidos de la creación. Romanos 8:22. La tierra entera sufre, esperando la revelación de los verdaderos hijos de Dios. Imagina una ciudad futurista. La tecnología es avanzada, pero el aire es tóxico. Niños juegan con mascarillas de oxígeno. Los árboles son solo hologramas proyectados en plazas digitales. Los alimentos se sintetizan en laboratorios porque los suelos ya no producen vida.
Sientes una belleza artificial, pero percibes una muerte real. Ese escenario no es ciencia ficción, es la lenta materialización de una humanidad que olvidó sus raíces espirituales y rompió su pacto sagrado con el Creador. ¿Acaso la tierra nos pertenece? Tu forma de vivir refleja hoy el llamado de Dios a cuidar la creación. ¿Cómo puedes profesar fe mientras destruimos con nuestras propias manos el don de la vida? Al ignorar la creación, estamos en la práctica rechazando al Creador. El juicio no caerá solo sobre naciones rebeldes o religiones falsas, sino también sobre aquellos que despreciaron el mandamiento sagrado de preservar la vida. ¿Estás cuidando la creación? ¿O formas parte de esa destrucción silenciosa que clama justicia ante el trono de Dios? Cuando miramos ríos muertos, bosques arrasados y un aire irrespirable, ¿solo vemos consecuencias naturales? ¿O ya estamos escuchando el eco distante de las trompetas del Apocalipsis? Pero la crisis ambiental es solo una pieza del tablero. Mientras el mundo clama por soluciones, surge silenciosamente una nueva fuerza tecnológica, la inteligencia artificial. ¿Será que, en su afán por salvar el planeta, la humanidad entregará su libertad a un sistema de control total? En el próximo estudio, exploraremos inteligencia artificial, control global y la aparición del anticristo. Prepárate para entender cómo la ciencia, la tecnología y la profecía convergen en un plan escalofriantemente real. Inteligencia artificial, control global y la aparición del anticristo. Imagina un mundo donde cada palabra, cada paso, cada compra y hasta tus pensamientos registrados digitalmente sean analizados por máquinas que nunca duermen. Un sistema invisible, inteligente, imparable, un gobierno global donde la libertad es solo una ilusión, todo en nombre de la seguridad, la salud y el orden. Ahora te pregunto, ¿será que estamos presenciando, sin darnos cuenta, la construcción del trono sobre el cual reinará el anticristo? Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca. Apocalipsis 13:16. La inteligencia artificial dejó de ser ciencia ficción. Hoy en día ya toma decisiones financieras, realiza cirugías, monitorea poblaciones enteras e incluso redacta leyes. Gobiernos y corporaciones dependen de la IA para gestionar datos a escala global. Redes de vigilancia escanean millones de rostros en tiempo real. Algoritmos determinan lo que lees, lo que compras, incluso lo que crees. La IA es celebrada como el futuro, pero también alertada como el mayor riesgo existencial de la humanidad, según pensadores como Stephen Hawking y Elon Musk. Y la pregunta que inquieta a los científicos más serios es, ¿y si la inteligencia artificial se sale de nuestro control? En Apocalipsis 13, la Biblia describe la aparición de un sistema de control económico y social absoluto. Sin la marca de la bestia, nadie podrá comprar ni vender. Para los primeros cristianos, esto parecía una profecía lejana, pero hoy, con IA y vigilancia digital en tiempo real, ese escenario es aterradoramente posible. Veamos cómo. Control de identidad. El reconocimiento facial ya reemplaza documentos físicos. Control financiero. Las monedas digitales estatales, CBDCs, podrán permitir o restringir tus transacciones. Control del pensamiento. Los algoritmos de redes sociales moldean tus creencias, opiniones y comportamientos. Es un mundo donde la libertad depende de tu completa sumisión al sistema, y la IA es el instrumento ideal para implementar la marca de la bestia, un sistema mundial eficiente, invisible, omnipresente, y tal vez, sin darnos cuenta, ya dependemos de él.
Imagina el año 2035. Entras a un supermercado, no hay cajeros humanos, solo escaneo facial. Si tu identidad está aprobada, puedes comprar. Si no, puertas bloqueadas, alarmas activadas, guardias invisibles armados no con balas, sino con algoritmos, definen tu destino. Todo en nombre de la seguridad y de la paz. En el centro de todo esto, un líder mundial carismático, promotor del orden, un salvador artificial que no solo exige obediencia, sino adoración. Ese es el escenario perfecto para el reinado del anticristo. Ahora te hago estas preguntas, mi seguidor. ¿Te estás convirtiendo en un esclavo voluntario de la tecnología? ¿Estás intercambiando libertad eterna por conveniencia inmediata? ¿Cómo resistirás un sistema tan bien diseñado que parece inevitable? La marca de la bestia no será solo una imposición forzada, será la consecuencia natural de un mundo que olvidó quién es el verdadero Dios. Es hora de reflexionar. ¿Está tu confianza en el Creador o en un sistema que promete salvarte? Vivimos tiempos donde la línea entre tecnología e idolatría se vuelve cada vez más delgada. Jesús advirtió: velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25:13. La pregunta no es si ese sistema vendrá. La pregunta es: ¿estarás espiritualmente preparado para resistirlo? Pero ante esta oscura realidad, surge una pregunta aún más urgente. ¿Estamos cerca del fin? ¿Cuánto falta realmente? Tal vez hay una cuenta regresiva silenciosa ocurriendo, y no es medida por máquinas, sino por señales proféticas. En nuestro próximo encuentro, exploraremos el reloj del Apocalipsis, una advertencia creada por científicos, y descubriremos cuál es la urgencia profética que la Iglesia necesita discernir ahora. El reloj del Apocalipsis y la urgencia profética de la Iglesia. Imagina un reloj gigante, invisible a los ojos humanos, que avanza cada segundo hacia su punto final, la medianoche. Este reloj no mide horas comunes, mide el fin de la existencia tal como la conocemos. Y ahora los científicos alertan: estamos a solo 89 segundos de la medianoche. Nunca habíamos estado tan cerca. ¿Y si te dijera que, espiritualmente, ese reloj también es un eco profético? ¿Estamos escuchándolo? ¿O estamos distraídos, como en los días de Noé? El reloj del juicio final, creado en 1947 por científicos reconocidos, incluidos premios Nobel, simboliza la vulnerabilidad de la humanidad ante su propia destrucción. Entre las amenazas que hacen avanzar sus agujas están el riesgo de guerra nuclear, la crisis climática, los avances tecnológicos descontrolados, la inestabilidad social y política global. Hoy nos dicen: faltan apenas 89 segundos. Nunca hemos estado tan cerca del colapso. Este reloj no es religioso, no fue creado para infundir miedo. Es un diagnóstico frío y científico, pero que curiosamente dialoga directamente con las advertencias proféticas de la Biblia. La Biblia siempre nos instruyó sobre la urgencia espiritual. Por tanto, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42. Jesús utiliza la metáfora del ladrón en la noche. Él vendrá sin aviso. Quien no esté atento será sorprendido. Así también será el fin. No habrá avisos claros para los que duermen espiritualmente. Solo aquellos que velen reconocerán las señales. El reloj científico señala las crisis visibles, guerras, desastres, colapsos económicos. La profecía bíblica revela crisis invisibles, engaño espiritual, apostasía, endurecimiento de los corazones. Juntas, estas crisis dibujan el mismo retrato. El tiempo se agota.
Escena profética. Imagina una ciudad al borde del colapso. El reloj principal de la plaza, siempre ignorado, ahora suena alarma tras alarma. Las personas miran, pero siguen caminando apresuradas, ocupadas en sus tareas. Algunos ríen, otros simplemente no prestan atención, hasta que, de repente, el colapso ocurre. Así describió Jesús a su generación. Comían, bebían, se casaban y se daban en matrimonio, hasta el día en que vino el diluvio y los llevó a todos. Mateo 24, 38 a 39. ¿No es este el mismo escenario que vivimos hoy? Te dejo estas preguntas para reflexionar. Si el reloj científico apunta al fin y las sagradas escrituras confirman este llamado, ¿qué estás esperando para despertar? ¿Sabes qué significa realmente velar? ¿Estás predicando el Evangelio con la urgencia que requiere? ¿O te estás adormeciendo en la comodidad del mundo? En un tiempo donde 89 segundos nos separan del colapso, cada momento cuenta. Cada oportunidad de proclamar la verdad es única. ¿Estás listo? No hablo de almacenar víveres o huir a las montañas. Hablo de algo mucho más profundo: preparar el corazón, fortalecer la fe, afinar el oído espiritual, revestirse con la armadura de Dios. El tiempo no solo corre, está gritando. La iglesia fue llamada a ser atalayas, los que desde la torre anuncian el peligro. Si permanecemos en silencio, seremos cómplices de la caída de muchos. Pero ante tantas señales y advertencias, ¿cuál debe ser nuestra conclusión teológica? ¿Cómo integrar la urgencia de estos tiempos al llamado eterno de la Iglesia? Vamos ahora a reflexionar sobre la conclusión y reflexión final, entendiendo cuál es nuestro papel inaplazable en este escenario final. La decisión es ahora. Estamos viviendo uno de los momentos más extraordinarios y críticos de la historia humana. La convergencia entre los avisos científicos y las profecías bíblicas no es casualidad. Es un eco de la verdad eterna revelada por Dios hace siglos. Los agujas del reloj del Apocalipsis y los signos descritos en Mateo 24, Apocalipsis y Daniel apuntan en la misma dirección. El tiempo se está cumpliendo, pero para quienes aman la verdad no es motivo de miedo, es motivo de esperanza. Jesús nos dejó una promesa viva. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguid la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21, 28. No fuimos llamados a vivir en pánico, sino a vivir en fe activa, con los ojos fijos en el autor y consumador de nuestra fe. Ahora es el momento de fortalecer el corazón, buscar discernimiento espiritual, permanecer firmes en la verdad del Evangelio, aún frente a las mayores seducciones del mundo. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal Apocalipsis y Escatología para recibir más estudios profundos sobre profecías, escatología y el plan de Dios para estos últimos días. Y para seguir preparándote, haz clic ahora en el video. Verás al falso profeta con tus propios ojos, y muchos serán engañados. En él descubrirás detalles impactantes sobre cómo el engaño será diseñado ante nuestros propios ojos y cómo permanecer firme hasta el fin. No lo dejes para después. El momento es ahora. Tu preparación puede marcar toda la diferencia. Shock.